Siempre creí que ver madurar a un hijo era una bendición. Que verlo formar su propia familia sería mi descanso, mi orgullo, mi refugio seguro en la vejez. De verdad pensé que había llegado el momento en que, por fin, sería cuidada y respetada. Pero todo se quebró cuando mi nuera me gritó, delante de mi propio hijo: «Vieja, pide disculpas o te echo a la calle». Y lo peor fue ver a Santiago, mi hijo, mirándome en silencio, hasta que escuchó mi respuesta y se arrepintió profundamente. Y si crees que esta historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que ocurrió después cambió completamente mi destino. Quédate conmigo hasta el final, porque el desenlace de esta historia te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y suscríbete al canal para acompañar más historias como esta, humanas, emocionantes y reales. Mi nombre es Rosa María Delgado, tengo 72 años, y pasé la vida creyendo que la bondad siempre regresa. Pero ese día, entendí que, a veces, el amor puede usarse como un arma. Y fue justamente ese dolor el que me enseñó a levantar la cabeza. Nunca me imaginé que un día cualquiera pudiera cambiar mi vida por completo. Había pasado tantos años cuidando esta casa, nuestra casa, donde creí que mis hijos serían felices, que mi vida transcurriría sin sorpresas. Mi casa, decorada con detalles de lujo, mármol en el suelo, columnas que hablaban de tiempos mejores, era mi refugio. Pensaba que, al final, sería aquí donde encontraría la paz que tanto merecía. Pero todo se desmoronó en cuestión de segundos, como un castillo de arena arrasado por una ola. Luciana, mi nuera, entró en la sala con su mirada de desdén. «Vieja, pide disculpas o te echo a la calle». Esa frase me atravesó como un cuchillo. El lujo de la casa, los muebles de cuero, las lámparas de cristal que adornaban cada rincón, ya no me daban consuelo. Me sentí más sola que nunca, perdida en este espacio que alguna vez fue un refugio. Vi a Santiago, mi hijo, sentado en el sofá, mirando hacia otro lado. Ni una palabra de apoyo, solo silencio. Ese silencio me desbordó. Mi cuerpo tembló, pero mi voz no cedió. Aunque por dentro el dolor me desgarraba, me mantuve erguida. ¿Por qué había llegado a este punto? La mansión que habíamos construido juntos, con tanto esfuerzo, con tantas cenas compartidas bajo el brillo dorado de las lámparas, ahora se me hacía ajena. El perfume de lujo que siempre había estado en el aire parecía más denso, más pesado, como si estuviera atrapada en una prisión de oro. Luciana me miró con esa superioridad que me resultaba tan insoportable, como si todo lo que había hecho en mi vida no valiera nada. ¿Te vas a quedar ahí parada o vas a pedir perdón? Su tono fue directo, hiriente. Me pregunté si alguna vez había sido esa la mujer que me aceptó en su vida, que me dijo que la tratara como a una hija. ¿Dónde había quedado el respeto que tanto había dado? Aquí estaba, rodeada de lujo y sin la paz que esperaba, con una humillación a flor de piel. El reloj en la pared seguía su curso implacable, marcando los minutos que parecían alargarse interminablemente. Me quedé mirando los detalles de la mesa, las perlas incrustadas en el centro del salón, mientras mi corazón se hundía. La casa ya no parecía ser la misma. Los recuerdos, esas pequeñas joyas de la familia, ya no tenían el mismo brillo. ¿Qué había hecho para merecer esta humillación? No podía entenderlo. ¿Qué había cambiado en ellos, en mi hijo? Santiago no se atrevió a hablar, y eso me dolió más que cualquier otra cosa. El hombre que había criado, con el que compartí tantas risas y preocupaciones, se quedaba callado, dejando que su esposa me pisoteara. Sentí que el aire en la habitación se volvía denso, como si todo el lujo que nos rodeaba fuera una carga, una ironía cruel. Luciana, con su elegante vestido de diseñador, no veía la diferencia entre el dinero y el respeto. Para ella, la dignidad era algo que se compraba, algo que no valía la pena. Me levanté lentamente, casi con dificultad. No estaba dispuesta a ceder ante esa humillación. Al final, solo yo podía decidir cuánto estaba dispuesta a soportar. «No te voy a pedir perdón por algo que no hice», le dije, mirando a Luciana con firmeza. Mis palabras, aunque temblorosas, salieron con una fuerza que ni yo misma esperaba. Santiago siguió callado, como si hubiera olvidado el valor de la verdad, como si esa mansión fuera suficiente para justificar el olvido de lo que realmente importaba.
Luciana me observó por un momento, casi midiendo mi reacción. Pero no dije más. No necesitaba explicaciones. Estaba cansada de pelear por algo que nunca había sido mío. El lujo que nos rodeaba ya no significaba nada si la dignidad se perdía en el camino. Quería salir de allí, de esa mansión que había sido símbolo de amor y que ahora se convertía en el escenario de una guerra silenciosa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué había cambiado en nosotros? El silencio se hizo más pesado y largo. Miré una vez más a mi hijo, buscando algún signo, alguna señal de arrepentimiento, pero nada. Me giré, caminando hacia la puerta. Ya no importaba cuánto lujo había en la casa, ni los planes de futuro que alguna vez soñé. Lo único que me quedaba en ese momento era mi dignidad. Y no la perdería. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras frente a una humillación de este tipo, por parte de tu propia familia? ¿Permitirías que te trataran así o te levantarías y reclamarías lo que te corresponde? El eco de las palabras de Luciana seguía retumbando en mi cabeza, como un grito sordo que se negaba a irse. Me alejé de ella, de esa casa que ya no sentía como mía. Caminaba por los pasillos de la mansión, el mármol frío bajo mis pies. Los muebles de lujo que antes me daban una sensación de orgullo, ahora parecían más bien una burla. Las cortinas de seda, que caían con suavidad desde el techo, no me daban la calidez que esperaba. Al contrario, cada rincón se había vuelto más frío, más ajeno. Santiago seguía callado. Ni siquiera levantó la mirada cuando me alejé de la sala. Las paredes, adornadas con cuadros de artistas que valían fortunas, me miraban en silencio, como si todo ese lujo tuviera algo que ver con el respeto que me debía mi propia familia. ¿Qué sentido tenía todo eso si no podía encontrar consuelo ni siquiera en los lugares que alguna vez consideré míos? Mi lugar, el que construí con mis manos, había sido invadido por la indiferencia. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora me oprimía, como un corsé demasiado apretado. No entendía cómo habíamos llegado hasta aquí. La mansión, la joya que habíamos forjado con sacrificio, ahora se sentía como una prisión de lujo. Miré el jardín desde una de las ventanas, esas grandes y luminosas que antes me ofrecían paz. El olor a rosas frescas que llenaba el aire ya no me consolaba. En vez de eso, solo sentía una profunda tristeza. Todo lo que había sido bello había dejado de tener sentido. El dinero, la elegancia, las propiedades, ¿de qué servían si no había amor entre nosotros? Luciana seguía con su actitud arrogante, como si todo le perteneciera. Se movía por la casa con la seguridad de quien ha conquistado el mundo, pero no entendía lo que significaba el sacrificio, la entrega. A sus ojos, mi vida era solo una anécdota más, un error de la que podía deshacerse con un simple gesto. El perfume caro que usaba solo realzaba su distancia emocional, y lo peor era que mi hijo parecía no darse cuenta. Yo seguía esperando, no sé qué esperaba exactamente, tal vez una señal de él, un gesto, una palabra. Pero solo el silencio me respondía. Me recorría la mansión de un lado al otro, sintiendo que la opulencia se convertía en un peso insoportable. En la sala de estar, el sonido de la chimenea encendida apenas me reconfortaba. Los sofás de terciopelo, los espejos dorados, los cuadros que colgaban de las paredes, todo estaba allí, esperando ser admirado. Pero a mí ya no me importaba. Me sentía como una extranjera en mi propio hogar, una intrusa en una casa que, a pesar de todo su lujo, no me ofrecía nada más que una soledad profunda. Mientras caminaba por los pasillos, el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. La mansión, con su aire solemne, parecía observarme, y yo sentía que todos sus muros me acusaban. Cada habitación, cada detalle de lujo me estaba hablando de lo que había perdido. Pero no podía quedarme atrapada en ese dolor. Sabía que si me quedaba allí, atrapada en ese vacío emocional, perdería lo que más me quedaba, mi dignidad. Al entrar en la cocina, el olor del pan recién horneado que acostumbraba a preparar me dio un pequeño respiro. Los mármoles, la luz cálida del ambiente, todo seguía allí, inmutable. Pero no era suficiente. No podía seguir aferrándome a las paredes de esta casa. Al fin y al cabo, era solo eso, una casa. El lujo que me rodeaba no podía sanar las heridas que me estaban dejando las personas a las que más quería. Pensé en mi hijo, en todo lo que había hecho por él. ¿Por qué no entendía?
¿Por qué no se daba cuenta del sacrificio que representaba su silencio? Cada palabra de Luciana me atravesaba como una lanza. Y lo peor es que él estaba ahí, mirando, pero no haciendo nada. Me dolía tanto verlo de esa manera, como si todo lo que habíamos vivido juntos no tuviera valor. El amor y el respeto se habían desvanecido entre los muebles de lujo y las cortinas de seda. Cerré los ojos por un momento, buscando consuelo en algún rincón que ya no existía. No podía quedarme aquí, no podía seguir en este lugar, pero tampoco sabía a dónde ir. ¿Y si me quedaba y luchaba? ¿O simplemente me marchaba? Estaba atrapada entre el miedo a perder todo lo que había construido y la necesidad urgente de recuperar mi dignidad. ¿Qué tenía más valor para mí, mi familia o mi propia paz interior? La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de nuestra familia unida, ahora se sentía como un castillo de cristal, frágil y vulnerable. Caminaba por los pasillos, cruzando una y otra vez las mismas habitaciones, como si buscara algo que me devolviera la paz. Pero todo lo que encontraba era el peso del lujo que me rodeaba, como un recordatorio de lo que había perdido. La casa, decorada con muebles de caoba, alfombras finas y cortinas de terciopelo, ya no me daba el consuelo que esperaba. En su lugar, sentía un vacío que crecía cada vez más, como un eco que retumbaba en mi pecho. Miraba cada detalle con nostalgia. La chimenea de mármol, que alguna vez fue el centro de tantas conversaciones familiares, ahora solo mostraba sombras. Me detuve frente al gran espejo dorado que adornaba el vestíbulo. Mi reflejo me parecía distante, como si fuera una persona que no reconocía. El paso del tiempo, las decisiones que tomé, las palabras que callé, todo me estaba llevando a un lugar donde ya no sabía si había espacio para mí. Aquel lujo, que antes me había brindado seguridad, ahora me sentía como una jaula dorada. Las perlas de mis joyas, el perfume que aún llevaba en la piel, los trajes de seda que Luciana tanto admiraba, ya no me importaban. Nada de eso tenía valor si no estaba en paz conmigo misma. Mis manos, que alguna vez habían trabajado incansablemente, ahora se sentían vacías, incapaces de sostener algo que me perteneciera de verdad. Ni siquiera el brillo de los muebles de cuero blanco me daba consuelo. Todo parecía tan frío, tan distante. Al mirar por la ventana grande del salón, el jardín que antes había cuidado con tanto amor me parecía una selva impenetrable. Los arbustos, que antes podaba con tanto cariño, ahora parecían invadirlo todo, como si la vida misma estuviera tomando el control de lo que ya no me pertenecía. Me senté en el sofá de terciopelo, sintiendo el tacto suave pero frío bajo mi piel. Estaba atrapada entre el amor por esta casa y el dolor que me provocaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No podía quedarme en esta prisión. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. A veces pensaba que si me quedaba callada, si aceptaba el rol que me habían asignado, las cosas mejorarían. Pero entonces recordaba lo que me había dicho Luciana, el tono cruel con el que me trataba. No, ya no podía seguir así. Algo dentro de mí despertó. ¿Acaso no era yo la que había creado todo esto? ¿No era yo la que había dado tanto de mí misma por esta familia? La verdad era que ya no podía conformarme con ser un espectador en mi propia vida. Miré a Santiago una vez más. Me dolía verlo tan distante, tan desconectado de todo lo que habíamos sido. ¿Dónde estaba el hijo que crié, al que le enseñé lo que era el respeto, la dignidad? Él estaba allí, en el comedor, con su rostro imperturbable, mientras Luciana seguía su reinado silencioso. ¿Cómo no podía ver lo que estaba sucediendo? ¿Cómo no podía ver que estábamos perdiendo todo por nada? Me levanté de golpe, decidida. No iba a quedarme callada. No importaba cuán lujosa fuera la casa, cuán grande fuera el jardín, ni cuántas joyas tuviéramos. Mi dignidad valía más que cualquier propiedad, cualquier lujo que pudiera ofrecerme. Fui hacia el escritorio, saqué una hoja de papel y con una mano firme comencé a escribir. No sabía qué iba a pasar después, pero lo único que me quedaba era dar un paso hacia mi libertad. Tenía que reclamar mi lugar en este mundo. El peso de la decisión me ahogaba, pero mi determinación crecía con cada palabra que escribía. Esta carta no era solo para ellos, era para mí. Finalmente, al terminar, sentí una extraña paz. Hice lo que tenía que hacer. El lujo, el dinero, las propiedades,
Todo eso perdería importancia si no defendía lo que me pertenecía. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuántos sacrificios había hecho por ellos. Ahora era el momento de defenderme, de reclamar mi derecho a ser escuchada. El silencio en la casa era tan pesado que podía oír mis propios pensamientos. El lujo a mi alrededor, que alguna vez fue símbolo de éxito y seguridad, se sentía ahora como una burla cruel. La mansión, con su mármol brillante en los pasillos y sus muebles de caoba, parecía vacía, sin alma. Caminaba de un lado a otro, sin rumbo, esperando encontrar algo que me dijera que todo esto tenía algún sentido. Pero la verdad era que nada tenía sentido cuando la persona que más amabas te daba la espalda. Santiago seguía callado, apartado de todo. No podía comprender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que, después de todo lo que había hecho por él, no tuviera el valor de defenderme? Luciana, con su actitud arrogante, se movía por la casa como si fuera la dueña de todo, sin importar las heridas que estaba causando. Me miraba con desdén, como si yo fuera una intrusa, como si todo lo que había hecho por esta familia no tuviera ningún valor. La mansión, la casa que tanto cuidé, se había convertido en su escenario para humillarme. La tensión era palpable. Cada palabra de Luciana era una daga que me atravesaba, pero el peor golpe era el silencio de Santiago. El hombre que había criado, el hijo que había enseñado el valor de la familia, me veía como si no fuera más que una molestia. Me dolía profundamente, pero no podía quedarme callada. ¿Acaso no merecía un mínimo de respeto? Pensé en todos los sacrificios que había hecho por ellos, en todas las veces que había dejado de lado mi vida por el bienestar de la familia. Y ahora, ¿esto era lo que recibía a cambio? Estaba cansada. Cansada de sentirme invisible, cansada de ser la sombra en mi propia casa. Los muebles de cuero, las lámparas de cristal que adornaban cada rincón, todo eso que antes me parecía un reflejo de nuestra vida, ahora me resultaba vacío. No me importaba el lujo. No me importaba la riqueza. Lo único que me importaba era que mi hijo me mirara con el mismo respeto que alguna vez le ofrecí. Pero no, él seguía en silencio, siguiendo las órdenes de su esposa como si yo no estuviera allí. Luciana no dejaba de presionarme, su voz cada vez más cortante. Si no pides disculpas, te vas, repetía, como si estuviera dando una orden. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que me trataran así? La respuesta era simple. El miedo. El miedo a perderlo todo, el miedo a enfrentar la verdad. Pero ya no podía seguir viviendo con miedo. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que callaba por no perder su lugar. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Me acerqué a Luciana, respirando hondo, buscando el coraje que tanto me faltaba. No te voy a pedir perdón por algo que no hice, le dije, cada palabra saliendo con una fuerza que no sabía que aún tenía. Ella me miró sorprendida, como si no hubiera esperado mi respuesta. Pero lo que más me dolió fue ver a Santiago seguir en su lugar, callado, sin moverse, sin decir nada. ¿Cuánto más iba a soportar esto? ¿Cuánto más podía quedarme en una casa que ya no era mía? La mirada de Luciana se hizo más fría, su rostro una máscara de desdén. Pues vete, dijo finalmente, como si yo fuera una sirvienta, una invitada no deseada. Me giré hacia mi hijo, esperando ver algo en sus ojos, alguna chispa de arrepentimiento, pero solo encontré indiferencia. Me sentí vacía, como si todo lo que había hecho por él no tuviera ningún valor. El dolor me ahogaba, pero ya no podía seguir siendo la víctima. Fui hacia la entrada, buscando mis cosas. Cada paso que daba me dolía, pero sabía que debía irme. La mansión, la casa que alguna vez creí que era mi hogar, ahora se sentía como un extraño. Cada piedra de ese suelo parecía decirme que ya no pertenecía allí. La puerta se cerró tras de mí, y sentí que, al cerrarla, cerraba también una parte de mi vida. Pero ¿qué me quedaba si no tenía ni mi dignidad? ¿Qué quedaba si no podía ni siquiera hablar con mi hijo, si no podía confiar en él? ¿Y tú? Si tu familia te humillara de la misma forma, ¿te quedarías callada o reclamarías lo que te corresponde? ¿Te irías sin mirar atrás o intentarías luchar por lo que alguna vez fue tuyo? El aire en la mansión estaba pesado, como si las paredes mismas estuvieran observándome, evaluándome. Cada paso que daba sobre el piso de mármol resonaba en mis oídos, pero no había paz en ese sonido. La casa, que en algún momento representó todo lo que había logrado con esfuerzo,
ahora se sentía como una cárcel dorada, una prisión de lujo que me ahogaba con cada rincón. Las fuentes de agua que adornaban el jardín, las columnas altas y elegantes que siempre me hicieron sentir segura, ahora solo eran parte de un decorado vacío. ¿De qué servía todo eso si ya no tenía ni el amor ni el respeto de los que más quería? La mansión, llena de belleza y detalles en cada habitación, solo me recordaba lo distante que me había vuelto mi propio hijo. Santiago, mi hijo, se mantenía alejado, como si el dinero y el lujo que ahora lo rodeaban fueran más importantes que nuestra relación. ¿Por qué me sentía tan invisible, tan ignorada por él? Me encontraba atrapada entre un mar de riquezas y una profunda soledad. Luciana continuaba con su actitud desafiante, como si ella tuviera derecho a decidir sobre mi vida. Su mirada fría me atravesaba cada vez que la veía, y su presencia en la casa, en nuestra casa, se sentía como un constante recordatorio de que no tenía lugar. No importaba cuánto lujo nos rodeara, no importaba si teníamos la mejor decoración, las alfombras más finas, las joyas más caras. Nada de eso podría borrar el vacío que sentía en el corazón. El amor no se compra. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Todo lo que pensaba que había construido se desmoronaba ante mis ojos. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de cariño y recuerdos, ahora era solo un campo de batalla. La mansión, la casa que había sido nuestra, me parecía ahora una mentira. ¿Cómo podía haber creído que el lujo era suficiente para mantenernos unidos? Las finanzas, las propiedades, las transferencias bancarias, todo eso ya no significaba nada si la base de nuestra relación se había quebrado. Miré a través de la ventana, al jardín que siempre cuidé con tanto esmero. Pero ya no veía la belleza en él, solo la sensación de estar atrapada, de estar perdiendo todo lo que una vez había tenido. ¿Qué había pasado con nosotros? ¿Cómo pudimos llegar a este punto, donde las palabras eran más frías que el mármol bajo mis pies? ¿Qué había hecho para merecer esto? Caminar por la casa se había convertido en un tormento. Cada paso me llevaba más lejos de la mujer que había sido, de la madre que había dado todo por su familia. ¿Dónde había quedado mi dignidad? ¿Por qué la había dejado ir, pensando que el amor y la lealtad eran suficientes para sostener algo tan frágil? Había confiado demasiado en los demás, había dejado que me dijeran qué hacer, hasta que un día me di cuenta de que había perdido el control de mi propia vida. Santiago seguía en silencio, perdido en sus pensamientos. Me preguntaba si alguna vez habría tenido la misma fuerza que yo para enfrentar la vida. Tal vez él pensaba que las cosas seguirían siendo como antes, que el dinero y el lujo podían solucionar cualquier problema. Pero yo ya no pensaba igual. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz interior. Luciana, por su parte, parecía no notar el daño que estaba causando. Su vida, llena de ropa de diseñador y viajes a hoteles boutique, no era mi vida. No entendía lo que significaba la familia, lo que significaba la lealtad. Ella se movía por la casa como una reina, mientras yo me sentía como una sombra. Pero sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir siendo la espectadora de mi propia vida. El sonido de mis pasos sobre el frío mármol de la mansión me acompañaba en cada rincón, pero no había nada en ese eco que me ofreciera consuelo. La casa, que antes había sido un refugio, un lugar de risas y vida, ahora me apretaba el pecho como un corsé. Los pasillos interminables, las paredes adornadas con espejos dorados, las cortinas de seda que caían suavemente desde el techo, todo parecía tan vacío. Y lo peor de todo era que la soledad que sentía no venía del espacio, sino de las personas que vivían en él. Santiago seguía en silencio, como si su ausencia se reflejara en la casa misma. ¿Por qué me ignoraba? ¿Por qué no veía lo que estaba pasando? Lo que alguna vez había sido una familia unida se había desvanecido entre los lujos y las peleas calladas. No importaba lo hermoso que fuera el comedor con sus sillas de cuero y la mesa de cristal, ya no sentía que perteneciera allí. El brillo del oro en las lámparas no podía iluminar la oscuridad que se había instalado en mi corazón. Pasé por el salón principal, donde tantas veces nos habíamos reunido para celebrar. Pero ahora, los recuerdos eran solo sombras que se desvanecían en las paredes decoradas con cuadros antiguos. Todo lo que había cuidado con tanto amor ahora me resultaba extraño. El lujo y la elegancia de la mansión no podían sustituir lo que realmente me importaba. Ya no quedaba nada más que vacío y palabras no dichas. Me detuve frente a una de las grandes ventanas, mirando hacia el jardín.
Las rosas que planté años atrás parecían marchitas, al igual que mi alma. ¿Cómo pude llegar tan lejos sin darme cuenta de lo que estaba perdiendo? Los árboles que antes cuidaba con tanto amor ahora parecían ser testigos de mi dolor. El lujo no servía para llenar el vacío que sentía en mi interior. No importaba cuántos viajes a lugares exóticos habíamos hecho, ni las cenas en restaurantes elegantes, nada de eso podía reemplazar la conexión que había perdido con mi hijo. El perfume caro que siempre había sido parte de mi día a día ya no me agradaba. Todo lo que me rodeaba parecía una burla. El dinero y las joyas nunca fueron mi prioridad, pero ahora lo que me dolía más era la falta de comunicación, el vacío entre nosotros. La mansión, que en su momento fue símbolo de nuestro esfuerzo, ahora representaba nuestra fractura, una grieta tan profunda que no sabía si podría repararse. Todo lo que había hecho por mi hijo, todo lo que había sacrificado por la familia, parecía no importar. Santiago estaba distante, más preocupado por las apariencias que por lo que realmente importaba. Al caminar por los pasillos, con las paredes adornadas con detalles de lujo, sentí que las sombras me rodeaban. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me sentía tan sola, incluso rodeada de todo eso? No podía dejar de preguntarme si alguna vez mi hijo vería lo que estaba pasando, si alguna vez entendería el dolor que me causaba su indiferencia. ¿Por qué el lujo parecía estar separándonos aún más? La mansión, llena de oro y elegancia, se había convertido en una cárcel para mi alma. Ya no quería seguir viviendo en un lugar donde el lujo no podía llenar los vacíos emocionales. Necesitaba encontrar una salida, una forma de recuperar lo que había perdido. ¿Cómo podía seguir viviendo aquí si todo lo que me ofrecía era dolor? La respuesta era clara, pero difícil de aceptar. Tenía que irme, tenía que encontrar mi propio camino. La mansión ya no era mi hogar. Era una mentira, un escenario en el que me había perdido a mí misma. Me dirigí hacia mi habitación, la que había considerado mi refugio, pero ahora era solo otro lugar vacío. Todo lo que alguna vez me dio consuelo ahora me parecía ajeno. El perfume en el aire, la suave seda de las sábanas, la luz tenue que se filtraba por la ventana, ya no me daban paz. Solo sentía un vacío profundo, como si todo lo que había construido estuviera derrumbándose ante mis ojos. Cada rincón de la mansión, con su lujo inquebrantable, me parecía más un recordatorio de mi fracaso. Los pasillos de mármol, los muebles de diseño que adornaban las habitaciones, todo parecía observarme con indiferencia. ¿Cómo llegamos aquí? Pensaba una y otra vez mientras caminaba por la casa. Las habitaciones, con sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, ya no me ofrecían consuelo. En lugar de encontrar paz, lo único que encontraba era más vacío. La casa, construida con tanto esfuerzo, ahora me absorbía lentamente. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que algo dentro de mí se estaba desmoronando. Mi cuerpo, que alguna vez se movía con la confianza de una mujer que lo había dado todo por su familia, ahora se sentía agotado. La mansión, con su opulencia, parecía un escenario frío e impersonal, un lugar donde me sentía invisible. Luciana, con su actitud arrogante, se había apoderado de todo, mientras que mi hijo, mi propio hijo, no parecía notar mi sufrimiento. Cada vez que miraba a Santiago, lo único que veía era un hombre distante, atrapado en su propio mundo. Los lujos que nos rodeaban, las cenas en restaurantes de alta gama, los viajes a hoteles boutique, todo parecía haberse convertido en una cortina de humo. Nada de eso podía llenar el vacío que sentía en mi corazón. Los momentos compartidos, las historias de familia que alguna vez llenaron esas paredes, ahora parecían recuerdos lejanos, cubiertos por el brillo del oro y la piedra. La soledad me invadía cada vez más, y el dolor era profundo. ¿Cómo había llegado a este punto? Había sido tan difícil darme cuenta de que el amor no podía comprarse. ¿Por qué no pude ver que, detrás de tanto lujo, me estaba perdiendo a mí misma? El lujo y las propiedades, los muebles caros, las joyas que nunca dejaban de brillar, ya no me importaban. Lo único que deseaba era que mi hijo volviera a ser el hombre que era, que viera lo que estaba perdiendo. Caminaba por el comedor, donde una gran mesa de cristal brillaba bajo la luz cálida. Cada vez que veía esa mesa, pensaba en todas las veces que nos sentamos allí a comer juntos. Ahora, la mesa estaba vacía, como mi alma. Todo lo que antes parecía sólido y real, ahora se desmoronaba frente a mí.
El lujo no servía para salvar una relación rota, ni para llenar los vacíos emocionales que había creado con el paso de los años. El dinero, las propiedades, nada de eso podía devolverme el respeto que había perdido. Me senté frente a la chimenea, buscando algo que me diera consuelo. Pero el fuego no era suficiente. Nada podía sanar las heridas que tenía en el alma. Pensé en mi hijo, en todo lo que había hecho por él, y me pregunté si alguna vez él comprendería el sacrificio que había hecho. ¿Por qué no podía ver lo que estaba sucediendo? ¿Por qué se quedaba callado mientras yo me desmoronaba ante sus ojos? El peso de la tristeza me oprimía el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. ¿Qué pasaría si ya no podía soportar más? ¿Qué haría si me quedaba allí, atrapada en una casa llena de riquezas pero vacía de amor? ¿Qué haría si no podía encontrar mi camino de regreso a la familia que una vez tuvimos? Sabía que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo en ese vacío. Necesitaba encontrar una salida, pero no sabía cómo ni por dónde empezar. La casa, rodeada de lujo y de todo lo que alguna vez creímos importante, seguía siendo un campo de batalla. Los recuerdos, esas pequeñas joyas de lo que alguna vez fue una familia unida, se desvanecían con cada palabra hiriente que Luciana pronunciaba. Sus ojos, siempre fríos, me miraban con desdén, como si yo no fuera más que una sombra en su vida. Todo lo que había hecho por esta familia, toda la dedicación, el amor, ahora no significaba nada para ella. Santiago, mi hijo, seguía callado. El silencio que llenaba la casa me ahogaba. ¿Cómo podía no ver lo que pasaba? ¿Cómo podía seguir siendo tan distante, tan apartado de lo que estaba sucediendo a su alrededor? La mansión, aunque llena de lujo, no podía cubrir las grietas profundas que se habían formado entre nosotros. Las paredes, adornadas con cuadros de artistas famosos, los muebles de cuero, la alfombra persa que cubría el suelo, nada de eso podía llenar el vacío que sentía en mi corazón. Luciana, por su parte, no parecía tener límites. Me veía como una intrusa, como si no tuviera derecho a estar en mi propia casa. Sus palabras me golpeaban una y otra vez, sin piedad. «¿Vas a seguir aquí o te vas a ir de una vez?», me dijo con esa frialdad que me heló la sangre. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a un lugar donde no tenía ni voz ni voto, ni siquiera en mi propia casa? Mi paciencia se agotaba. Ya no podía quedarme callada, ya no podía seguir tragando mi dolor. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir permitiendo que me humillaran de esa manera? El lujo, los muebles caros, las joyas que Luciana tanto presumía, todo eso ya no me importaba. Nada de eso podía devolverme el respeto que había perdido. Miré a Santiago una vez más, pero él estaba tan ausente, tan perdido en su mundo, que ya no sabía si valía la pena seguir esperando que entendiera lo que estaba pasando. Me acerqué a Luciana, decidida. Mi voz, aunque temblorosa, era firme. «No me voy a ir. Esta casa es mía tanto como de ustedes. Y no voy a pedir perdón por algo que no hice», le dije. Las palabras me salieron con una fuerza que no sabía que tenía. No iba a seguir permitiendo que me pisotearan, que me trataran como si no fuera nada. Mi dignidad ya no tenía precio. Luciana me miró con esa arrogancia que tanto me irritaba. «¿Qué piensas hacer, vieja?», me dijo, sin entender que las palabras ya no podían tocarme. Ya no me importaba lo que pensara, lo que dijera. Me di la vuelta y miré a Santiago, esperando que al menos él dijera algo, que interviniera. Pero solo me miró en silencio, como si todo esto fuera un juego. Y eso fue lo que más me dolió. Mi hijo había elegido su lado. Salí de la sala sin mirar atrás. El peso de la decisión que acababa de tomar me pesaba, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. No iba a seguir siendo una espectadora en mi propia vida. La mansión, con su lujo y su brillo, ya no era mi hogar. Mi hogar estaba en mi corazón, en mi dignidad. Y nada ni nadie me lo iba a quitar. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías callado ante la humillación constante o tomarías la decisión de defender tu lugar, de reclamar lo que te pertenece? ¿Qué harías en una situación como esta? El aire en la mansión estaba más denso que nunca. A cada paso, el peso de las decisiones que había tomado me golpeaba como un yunque. El lujo que me rodeaba, esa casa llena de mármol, muebles de caoba y cortinas de seda, ya no me hacía sentir parte de nada. La mansión, tan grande y brillante,
solo me recordaba lo distante que me sentía de todos, especialmente de mi hijo. Santiago ya no era el niño que había criado, el hombre que había soñado que sería. Se había perdido entre los lujos y las apariencias. Después del enfrentamiento con Luciana, había sentido que algo dentro de mí se había roto, pero también algo había renacido. Sabía que ya no podía seguir viviendo como una espectadora. La paz que tanto había buscado no vendría de este lugar, de estas paredes que me ahogaban. La mansión ya no era la extensión de mi vida, sino un reflejo de la traición y la indiferencia. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Ya no importaba cuán grande fuera la casa, cuán costosas fueran las joyas, si dentro de mí seguía habiendo un vacío profundo. Decidí enfrentarlos, a ambos. Necesitaba sacar todo lo que llevaba guardado, todo el dolor, toda la frustración que me había comido por dentro. Fui hasta el despacho, donde guardaba todos los documentos importantes de la casa. Con manos temblorosas, tomé el contrato de propiedad que había guardado por años, el documento que me daba derechos sobre esta casa. Era momento de hacerles ver lo que realmente importaba, lo que había estado oculto por tanto tiempo. Me acerqué a la sala de estar, donde Luciana estaba sentada, con una actitud altiva, como siempre. Santiago estaba en el sillón, con la mirada perdida en su teléfono. Lo miré fijamente y, por un momento, me sentí vacía, como si no estuviera mirando a mi hijo, sino a un extraño. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo habíamos permitido que todo esto sucediera? ¿Cómo había dejado que mi vida y mi dignidad dependieran de la indiferencia de los demás? Coloqué el contrato sobre la mesa, entre nosotros. Luciana me miró desconcertada, mientras Santiago, al notar el papel, levantó la mirada por primera vez en días. «¿Qué es esto?», preguntó Luciana, con una sonrisa burlona, como si todo fuera un juego. Pero yo no estaba jugando. Esto no era un juego. Esta casa está a mi nombre. No solo la cedí para que vivieran aquí, también la pagué. No tienen derecho a echarme, dije, con una calma que ni yo misma creía poseer. Luciana se quedó muda, su sonrisa desapareció de inmediato. Santiago, por fin, reaccionó. «Mamá, no sabía», su voz tembló. La verdad, esa verdad que había guardado tanto tiempo, salió a la luz. La mansión, los lujos, las apariencias, todo eso que parecía tan importante para ellos, ya no importaba. Lo que importaba era lo que yo había hecho, lo que había luchado por conseguir. Y esa verdad golpeó a mi hijo de una manera que ni él mismo esperaba. Luciana intentó decir algo, pero su voz se apagó. Por primera vez, el silencio era mi aliado. Santiago se levantó y se acercó a mí. «Perdóname, mamá». No sabía. Sus palabras me llegaron profundamente, pero no eran suficientes. No podía perdonarlo tan fácilmente. La brecha entre nosotros no se cerraba con una simple disculpa, no después de todo lo que había sucedido. Dejé que el silencio reinara entre nosotros. El lujo de la casa ya no importaba, ni la riqueza que había sido parte de nuestra vida. Lo único que realmente importaba era que, finalmente, Santiago entendiera lo que había estado en juego. Ya no era solo dinero o propiedades. Era respeto. La mansión, ahora llena de un silencio denso, me parecía más grande y vacía que nunca. Las paredes, que antes parecían llenas de vida, ahora me observaban como un espectador que no tiene nada que decir. El lujo que me rodeaba, el mármol brillante en el suelo, las cortinas de seda que caían con elegancia desde el techo, ya no me hacían sentir el confort que solían ofrecerme. Me sentía fuera de lugar, como si todo lo que había construido con tanto amor y sacrificio ya no tuviera sentido. Santiago había comenzado a entender, o al menos eso parecía. Sus ojos, que antes se mantenían distantes, ahora mostraban algo más: arrepentimiento. Pero no sabía si era suficiente. ¿De qué servía el arrepentimiento cuando el daño ya estaba hecho? La mansión, llena de muebles de diseño, joyas brillando sobre las mesas, ya no podía ocultar lo que había perdido. El dinero, las propiedades, los lujos, todo eso ya no importaba. Lo único que me quedaba era la dignidad. Recorrí la casa una vez más, con los recuerdos golpeándome en cada esquina. La sala, donde tantas veces habíamos celebrado juntos, ahora parecía una tumba. El comedor, con su mesa de cristal, sus sillas elegantes,
Parecía un reflejo vacío de lo que alguna vez fue una familia unida. Cada paso que daba me alejaba más de la idea de que todo esto podía recuperarse. ¿Por qué seguía aferrándome a un lugar que ya no me pertenecía? ¿Por qué continuaba mirando la mansión con la esperanza de que algo cambiara, cuando la verdad era que yo ya había cambiado? El contrato de propiedad seguía sobre la mesa, como un recordatorio de que, a pesar de lo que pensaba Luciana, a pesar de las promesas vacías de mi hijo, yo tenía el control. ¿Pero el control de qué, realmente? No quería quedarme atrapada en un lugar donde mi alma se sentía enjaulada. Miré a mi alrededor, buscando algo, una señal, una razón para quedarme. Pero todo lo que encontré fue el reflejo de mi propia desesperación. Santiago se acercó a mí, con la mirada llena de remordimiento. «Mamá, perdóname», me dijo, con voz quebrada. Pero sus palabras, aunque sinceras, no cambiaban lo que había sucedido. El daño ya estaba hecho. ¿Cómo podía perdonar tantas mentiras, tantas veces que me dejó sola mientras yo lo daba todo por él? El perdón no era algo que podía regalar con facilidad. No después de todo lo que había soportado. No sin antes encontrarme a mí misma. De repente, sentí un peso en el pecho. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Iba a quedarme en la mansión, con todos esos lujos que no me pertenecían, con una familia rota? ¿O iba a luchar por recuperar lo que realmente importaba, mi dignidad y mi paz? El dinero, las propiedades, el estatus, todo eso ya no me afectaba. Lo único que necesitaba era paz. Paz en mi corazón, paz con quien era realmente. La respuesta llegó en ese momento, clara como el agua. No podía quedarme aquí, atrapada en una vida que ya no era mía. Tenía que irme, salir de esta prisión dorada y encontrar mi propia libertad. La mansión ya no era mi hogar, y no podía seguir viviendo entre las sombras del pasado. Tomé una decisión en ese instante, una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me iría. Recuperaría mi vida. La decisión de marcharme había sido difícil, pero al mismo tiempo, liberadora. Mientras salía de la mansión, con el peso de mi vida entera sobre mis hombros, sentí una extraña sensación de alivio. Las puertas de la casa se cerraron detrás de mí, pero en mi corazón, algo dentro de mí también se cerraba, la puerta a una vida que ya no quería vivir. La casa, tan llena de riquezas y lujos, se había convertido en una jaula dorada. ¿Dónde iba a ir? Me pregunté mientras caminaba por la acera, sin rumbo. ¿Qué me quedaba? Había perdido mucho, lo sabía. Pero, en ese momento, entendí algo que nunca había comprendido. Nada de lo que había perdido valía más que mi dignidad. No podía seguir viviendo en ese lugar, rodeada de oro y mármol, mientras mi alma se desmoronaba. Tenía que encontrarme a mí misma nuevamente. El aire fresco me dio la bienvenida cuando dejé atrás la mansión. Sentí que la presión que había llevado durante tanto tiempo se aliviaba un poco. No podía seguir permitiendo que el lujo de esa casa, las joyas de Luciana, el dinero de la familia, fueran lo que me definiera. Todo eso no importaba si no había respeto, si no había amor. Mi vida no podía depender de lo que los demás pensaran de mí, ni de lo que me imponían. Lo único que necesitaba era recuperar mi propio respeto. Esa noche, al irme a dormir en una pequeña habitación de un hotel modesto, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. No estaba rodeada de lujos, pero lo que tenía era mi propio espacio. Mi propio refugio. Mi dignidad. Y eso era más valioso que cualquier propiedad, que cualquier cuenta bancaria. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía vacía. Santiago me llamó esa noche. Su voz, temblorosa, me pidió perdón una vez más. «Mamá, lo siento mucho, no sé qué hacer. Estoy perdido sin ti», me dijo. Escuchar sus palabras me dio un nudo en el estómago. Quería abrazarlo, quería creer que todo podría solucionarse, pero sabía que la vida no funcionaba así. El respeto no se recupera con palabras. Se gana con acciones. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía seguir siendo la víctima de sus decisiones, de sus silencios. El día siguiente amaneció gris, pero esa grisura no me deprimió. Era como si finalmente pudiera ver todo con claridad. No necesitaba más lujos. No necesitaba más riqueza. Lo que necesitaba era ser dueña de mi vida, de mis decisiones. Caminé por la ciudad,
respirando profundamente el aire limpio, sin la carga de los recuerdos de la mansión. Y supe que, aunque la vida iba a ser difícil, había tomado el control de mi destino. La vida fuera de la mansión no era fácil, pero, de alguna manera, sentí que me estaba recuperando. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba en un hotel sencillo, con las paredes blancas y frías como un lienzo vacío, pero a medida que pasaba el tiempo, el peso de la casa que había dejado atrás comenzaba a desvanecerse. Ya no estaba rodeada de muebles lujosos, ni de la mirada fría de Luciana, ni del silencio de mi hijo. Pero había algo más: la libertad. La libertad de ser yo misma. El camino no fue fácil. Pasaba mis días en busca de un nuevo trabajo, buscando alguna forma de reconstruir mi vida, algo que tuviera valor por sí mismo, no por lo que los demás pudieran pensar. La gente me miraba con curiosidad, como si aún no entendieran por qué había dejado todo. ¿Cómo podía renunciar a una vida llena de lujos y comodidades? La respuesta era simple: no se puede vivir con lujos cuando se ha perdido lo más importante, uno mismo. Poco a poco, empecé a aprender a vivir de nuevo, sin la sombra del pasado a mi lado. Dejé de ver el lujo como un símbolo de éxito y comencé a entender que el verdadero éxito era algo mucho más profundo. Cada paso que daba fuera de la mansión me acercaba más a mi propia paz. Mi paz no la encontraba en las cuentas bancarias, ni en las propiedades. La encontraba en las decisiones que tomaba para recuperar mi dignidad, mi autonomía. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me di cuenta de que el dolor que había sentido al irme de la mansión ya no me dominaba. Me encontraba rodeada de gente que no me conocía, pero que me veía de una manera diferente. Ya no era la mujer que había sido ignorada, la que había sido menospreciada en su propio hogar. Era alguien nueva, alguien que había encontrado el valor para seguir adelante. No necesitaba su aprobación. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. La llamada de Santiago llegó nuevamente, esta vez con una solicitud diferente. «Mamá, quiero que hablemos. Quiero hacer las cosas bien», me dijo. Sus palabras me llegaron al corazón, pero sabía que aún había mucho por hacer. El respeto no se ganaba solo con palabras. Había que demostrarlo con hechos. Y yo, por fin, estaba lista para ser la mujer que siempre debí ser, fuerte, independiente y capaz de decir no cuando fuera necesario. La mansión ya no me perseguía. El lujo y las apariencias no me definían. Había comenzado a construir algo mucho más valioso, algo que no se podía comprar. Mi verdadero hogar era ahora la paz que había encontrado dentro de mí misma. Sabía que este camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de mi vida. La libertad, esa verdadera libertad, era mía. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿esperarías que todo cambiara por sí solo o tomarías la responsabilidad de cambiar tu vida y comenzar de nuevo? ¿Qué harías para encontrar tu verdadera libertad cuando todo lo que conocías se ha desmoronado? El tiempo había pasado, pero la cicatriz de todo lo que había ocurrido seguía presente, como una marca en la piel que no se puede borrar. La mansión ya no era más mi hogar, y aunque el lujo seguía allí, rodeando a mi hijo y a Luciana, sentía que había algo que no podían comprar, la paz que había encontrado en mi decisión. Cada vez que pensaba en cómo me había ido, no podía evitar sentir que, al final, la vida me había enseñado algo más valioso que todo lo que alguna vez pude haber deseado. El respeto no se compra, y mi dignidad tenía un precio que ni ellos podían pagar. Santiago seguía intentando acercarse, llamando constantemente, buscando una manera de reconciliarse. Pero no lo hacía con las palabras correctas. Su arrepentimiento era claro, pero lo sentía vacío. Las palabras de alguien que no ha vivido lo suficiente no valen nada si no van acompañadas de acciones. Su arrepentimiento era como un eco distante, como algo que ya no lograba tocarme. Yo ya había tomado una decisión, y esa decisión era más importante que cualquier otra cosa que pudieran ofrecerme. A veces, cuando caminaba por las calles, pensaba en todo lo que había perdido. La mansión, los muebles de lujo, los viajes, las cenas en los mejores restaurantes. Pero, en ese instante, comprendí que no necesitaba nada de eso. El oro, los cristales, las piedras preciosas que adornaban mi vida ya no significaban nada. Había algo mucho más valioso, mi dignidad. Y eso era lo que había recuperado. Mientras Santiago seguía atrapado en un mundo de superficialidades, yo me encontraba buscando algo mucho más profundo,
la paz interior que había perdido por su culpa. Mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Aunque no tenía mucho, sentí que por fin estaba siendo fiel a mí misma. No más sacrificios, no más humillaciones. Caminaba por las calles con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Mis pasos ya no resonaban con el peso de la culpa ni la tristeza. Había sido demasiado tiempo una sombra de lo que podía ser, demasiado tiempo callando para complacer a los demás. Ya no me importaba lo que pensaran los demás. Mi mayor prioridad era mi bienestar, mi paz. Recuerdo un día, sentado en un banco del parque, observando el mundo pasar mientras el viento acariciaba mi rostro. Me di cuenta de que la vida no se trataba de ser el centro de atención, de tener poder sobre los demás. La vida se trataba de vivir de acuerdo con lo que uno cree, de ser genuino. El lujo, las propiedades, no me hacían más que una prisionera en una casa que me robaba mi alma. Ahora, cada momento de tranquilidad, cada pequeño logro que alcanzaba, me llenaba más que todo el oro del mundo. Santiago nunca dejó de llamarme. En cada mensaje, en cada llamada, pedía perdón y trataba de justificar sus acciones. Pero lo que no entendía era que la confianza no se reconstruye con palabras vacías. Yo no quería más excusas. Quería ver que el respeto que pedía se reflejara en sus actos. Quería que entendiera que no se trataba solo de las apariencias. No podía quedarme esperando a que cambiara. El cambio no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú decides hacer. Mi vida comenzó a adquirir una nueva dimensión. Los pequeños logros, esos que antes me parecían insignificantes, ahora tenían un significado profundo. Ya no me importaba lo que Santiago decidiera hacer. Él había elegido su camino, y yo el mío. La mansión, los lujos, los regalos que solían llenar mi vida ahora se veían como una ilusión. Lo único real era la paz que había encontrado en mi decisión. Mi familia había cambiado, pero yo ya no era la misma. Había tomado el control de mi vida. El día que decidí cortar todo contacto con ellos fue el más liberador. Me di cuenta de que ya no los necesitaba para definir quién era. Ya no necesitaba estar en ese entorno de lujo, de apariencias vacías, donde las cosas más importantes se dejaban de lado por los intereses materiales. Finalmente, entendí que la libertad verdadera no tiene precio, y que no había riqueza que pudiera comprar lo que realmente necesitaba, mi paz y mi identidad. Esa noche, cuando miré al cielo y vi las estrellas brillando con fuerza, supe que había tomado la decisión correcta. La vida me había dado la oportunidad de aprender algo profundo, algo que jamás habría aprendido si no hubiera sido por el dolor, la traición y la humillación. Había recuperado mi poder. No porque me hubiera quedado con las propiedades o el dinero, sino porque había recuperado mi voz, mi dignidad y mi capacidad de decidir mi destino. No había pasado mucho tiempo desde que tomé la decisión de alejarme de la mansión, pero sentía que, en ese breve lapso, mi vida había cambiado de maneras que no podría haber imaginado. El peso de la humillación, de la indiferencia de Santiago y de la arrogancia de Luciana, ya no me aplastaba como antes. Mi vida fuera de su mundo de lujos no era fácil, pero me sentía más libre que nunca. Cada día era un pequeño triunfo, un paso más cerca de la paz que tanto había buscado. Pero el arrepentimiento de Santiago no dejaba de llegar. Cada mensaje, cada llamada, me llegaban como una corriente de nostalgia y dolor. Había momentos en los que quería escuchar lo que tenía que decir, quería creer que todo podía solucionarse, que podríamos volver a ser la familia que fuimos alguna vez. Pero, por otro lado, sabía que no sería tan fácil. El respeto se había perdido, y no bastaba con pedir perdón para recuperarlo. El tiempo que había perdido en silencio, sin tomar acción, no podía borrarse con unas pocas palabras. Un día, mientras me encontraba tomando un café en una terraza sencilla, miré mi teléfono y vi el nombre de Santiago en la pantalla. Era la llamada que había estado evitando. Durante días, traté de decidir si debía contestar, si debía dar el siguiente paso y escuchar lo que mi hijo tenía que decirme. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre me mantenía cautiva.
¿De qué serviría escucharle si su arrepentimiento no iba acompañado de un cambio real? Decidí contestar. Su voz, temblorosa y llena de una tristeza que no había escuchado antes, me hizo detenerme. «Mamá, por favor, escúchame», me dijo, con un tono que nunca había escuchado en él. Por un momento, sentí que el hijo que había criado estaba de regreso. «Sé que te he fallado, que te he ignorado cuando más me necesitabas, y te pido perdón de todo corazón. Te he fallado en todo». Esas palabras me llegaron como un golpe, pero también como una luz en medio de la oscuridad. Quería creerle, quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, pero sabía que no podía. El perdón no podía ser una moneda de cambio para recuperar lo que ya habíamos perdido. El daño estaba hecho, y no podía simplemente borrarlo con palabras. Lo que más necesitaba no era su perdón, sino su cambio. Santiago había vivido en su burbuja de privilegios, donde nada importaba más que el lujo y la comodidad, sin comprender el verdadero valor de la familia. A veces, «Mamá, no sé cómo llegar a ti, cómo arreglar todo lo que he destruido», dijo, con voz quebrada. Mi corazón se llenó de tristeza, pero también de determinación. Ya no podía seguir siendo la madre que todo lo perdonaba. El perdón no podía ser entregado como un regalo, como algo fácil. El perdón se ganaba, y se ganaba con acciones concretas, con un verdadero cambio de corazón. «Te quiero, hijo. Pero no puedo seguir siendo la mujer que todo perdona y todo olvida. No después de todo lo que hemos vivido», le dije con la voz firme. No estaba negándole mi amor, pero sí mi aceptación de todo lo que había hecho. No podía seguir dejando que su indiferencia y su falta de acción me destruyeran. Ya no estaba dispuesta a quedarme callada, a permitir que mi dignidad se viera pisoteada por sus silencios. Colgué la llamada con una mezcla de alivio y dolor. Me había costado mucho llegar a este punto, pero finalmente entendí que el perdón no se otorga de manera gratuita, no sin una verdadera muestra de arrepentimiento. Santiago tenía mucho por hacer para ganarse mi respeto de nuevo, y el camino sería largo. Pero por primera vez, sentí que estaba en el control de mi vida. El tiempo pasaba, y con cada día que dejaba atrás, me sentía más ligera, como si hubiera dejado caer un peso que había estado arrastrando por años. La mansión, ese lugar que alguna vez me representó todo lo que había logrado, ya no me afectaba. El lujo, las apariencias, todo eso se desvanecía como humo. Lo que antes parecía importante ahora no era más que un recuerdo vacío. Y aunque mi vida seguía sin las comodidades de antes, me sentía más rica que nunca, más plena, más libre. Recuerdo los primeros días fuera de la mansión, esos días en los que me encontraba sola con mis pensamientos. Al principio, la soledad era abrumadora, pero con el tiempo, la acepté como una amiga. La soledad me enseñó a estar conmigo misma, a redescubrir lo que realmente necesitaba. No se trataba de cosas materiales, ni de pertenencias. Se trataba de recuperar el poder sobre mi vida, de decidir mi camino. Había dejado atrás la imagen de una madre que se sacrificaba sin recibir nada a cambio. Ahora era una mujer que, aunque marcada por el pasado, había encontrado su fuerza interior. Santiago seguía llamándome, pero cada vez que escuchaba su voz, ya no sentía esa necesidad de correr a sus brazos, como si fuera la única salvación. La salvación estaba dentro de mí. Había aprendido a ser independiente, a no depender de su perdón o de sus palabras para sentirme valiosa. Mi valor no se medía por lo que él pensaba de mí, ni por lo que había hecho. Mi valor estaba en la mujer que había decidido ser, en la mujer que había decidido tomar las riendas de su vida, sin importar el precio. A veces, al mirar el horizonte desde la ventana del pequeño apartamento donde ahora vivía, pensaba en todo lo que había dejado atrás. Pero en vez de sentir tristeza, sentía gratitud. El lujo no me había dado la paz que necesitaba. La paz había llegado cuando decidí no seguir siendo la mujer que se quedaba en la sombra, esperando que los demás la quisieran. La paz llegó cuando dejé de esperar algo de ellos y comencé a darme todo a mí misma. Mis días ya no estaban llenos de prisas ni de falsas sonrisas. No había cenas elegantes ni viajes exóticos, pero sí había momentos de tranquilidad que nunca había experimentado antes. Me levantaba cada mañana con el corazón ligero, con la certeza de que no había nada que necesitara más que mi libertad. Había dejado atrás la idea de que el lujo podía ofrecerme la felicidad. Ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en vivir auténticamente, sin depender de lo que los demás pensaran o dijeran.
Santiago, por fin, vino a visitarme. Estaba nervioso, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Ya no lo vi como mi hijo perdido, sino como un adulto que había tomado sus propias decisiones. Las palabras de disculpa que me ofreció fueron sinceras, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Mi corazón no latía ya por complacerlo, ni por recibir su aprobación. Mi corazón latía por mí. Te perdono, hijo, le dije, con una sonrisa suave. Pero el perdón no significaba que las cosas volvieran a ser como antes. No iba a seguir siendo la madre que lo sacrificaba todo por él. Ahora yo era la mujer que sabía que su vida no dependía de nadie más que de sí misma. Ese fue el momento en el que comprendí lo que realmente significaba el renacer. No se trata de empezar de nuevo, sino de empezar a vivir como siempre debimos hacerlo. Mi vida ya no era la misma, pero era mía. Y eso, esa libertad, era todo lo que necesitaba. El tiempo había pasado y con él, muchos cambios llegaron a mi vida. La mujer que una vez se había dejado consumir por las expectativas ajenas, por el miedo y por la constante necesidad de complacer, ya no existía. En su lugar, había nacido una mujer más fuerte, más decidida. Cada día era una nueva oportunidad para demostrarme a mí misma que podía seguir adelante, sin depender de nadie más que de mí misma. Ya no me importaba el lujo, las posesiones ni las falsas apariencias que en su momento pensé que eran lo único que importaba. Lo único que necesitaba ahora era mi paz interior. Al principio, el miedo a lo desconocido me paralizaba. ¿Cómo reconstruiría mi vida? ¿Cómo podría vivir sin esa seguridad que me daban las riquezas que alguna vez compartí con mi familia? Pero pronto entendí que la seguridad no se encontraba en las cosas materiales, sino en lo que era capaz de construir por mí misma. A cada paso que daba, sentía que recuperaba algo que nunca debí perder: mi dignidad. En aquellos días solitarios, cuando sentía que la oscuridad me rodeaba, me recordaba a mí misma que estaba haciendo lo correcto. Había dejado atrás la mentira de una vida perfecta llena de lujo, y me estaba enfrentando a una vida real, llena de imperfecciones, pero también de autenticidad. Ya no me importaba lo que la gente pensara de mí. Había dejado de ser la mujer que vivía por la aprobación de los demás. A veces, sentada en mi pequeño departamento, con los muebles sencillos pero acogedores, pensaba en lo que había sido mi vida antes. Pensaba en la mansión, en los grandes banquetes, en las reuniones en las que fingía ser feliz. Y me reía, porque entendí que todo eso era solo una fachada, un velo que cubría el vacío que sentía en mi corazón. Lo que realmente necesitaba nunca estuvo en la mansión ni en las joyas, sino en mí misma. El verdadero poder era ser dueña de mi propia vida. Un día, Santiago vino a verme. Esta vez, sin los gestos de superioridad, sin las excusas. Estaba diferente. El arrepentimiento en sus ojos era real, pero yo ya no esperaba nada de él. Lo miré fijamente, y por un momento, sentí esa vieja conexión de madre e hijo. Pero la madre que estaba frente a él ya no era la misma. Ya no era la mujer que perdonaba todo con tal de mantener la paz. Esta vez, no lo hice por él, lo hice por mí. Lo hice por la mujer que había nacido de las cenizas de la humillación y el dolor. Lo siento, mamá, dijo con voz quebrada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Yo sentí una punzada en el corazón al escucharlo, pero no iba a ceder tan fácilmente. El perdón no se daba gratis. Me había costado demasiado llegar hasta aquí, reconstruir mi vida y encontrar la fuerza de dejar atrás todo lo que me mantenía atada. Te perdono, hijo, le dije, con calma. Pero dentro de mí, algo me decía que el perdón solo podía darse cuando ambos, madre e hijo, estuviéramos dispuestos a luchar por reconstruir lo que se había roto. El perdón era solo el primer paso, no la solución completa. La vida me había enseñado que el respeto no se exige, se gana. Y a partir de ese momento, entendí que no podía seguir buscando respuestas afuera. La única respuesta que necesitaba era la que llevaba dentro de mí misma. Ya no era una madre que luchaba por su familia, ahora era una mujer que luchaba por sí misma. Santiago se quedó en silencio, como si estuviera procesando lo que había sucedido. Lo dejé pensar. No lo apuré, no le exigí respuestas inmediatas. Sabía que el tiempo era lo único que realmente podía sanar las heridas que aún quedaban. Y aunque mi vida seguía adelante, ya no dependía de lo que él decidiera hacer. Mi vida ahora era mía. Y esa era la verdadera victoria.
Los días seguían pasando, y mientras los meses se deslizaban lentamente, pude sentir que mi vida tomaba un rumbo nuevo, uno que nunca imaginé, pero que me parecía más auténtico que cualquier otro que hubiera vivido. Ya no necesitaba nada de lo que una vez creí esencial. El lujo, las propiedades, las joyas, todo eso había dejado de ser mi medida de éxito. Lo único que necesitaba ahora era mi paz, esa paz que había estado buscando en los lugares equivocados. Recuerdo el primer día que caminé por el parque sin una preocupación en mi mente. Sin la sombra de la mansión detrás de mí, sin las expectativas de los demás, me sentí más libre que nunca. Estaba rodeada de gente, sí, pero no me importaba lo que pensaran. Había dejado de ser una mujer atrapada en la apariencia. Ahora, era una mujer auténtica, que vivía según sus propios términos. El contacto con Santiago siguió siendo intermitente. Al principio, era difícil aceptar que las cosas no regresarían a su antiguo estado, que la relación madre-hijo nunca sería la misma. Pero entendí que eso no era necesariamente algo negativo. Había aprendido que el amor no se mide por la cercanía, sino por el respeto mutuo. Y, por fin, había aprendido a darme a mí misma el amor que necesitaba. Un día, mientras tomaba un café en un pequeño bar local, observaba a las personas que venían y se iban. La vida seguía, indiferente a mis batallas internas, y me di cuenta de que eso era lo mejor que podía hacer, seguir adelante. Ya no vivía para mantener las apariencias, ni para complacer a los demás. Ahora vivía para mí. Y esa era la verdadera victoria. Me encontré en un momento de tranquilidad, mirando por la ventana del bar, mientras el sol comenzaba a ponerse. Ya no sentía el peso del pasado, ni la culpa, ni la rabia. Había hecho lo que debía hacer para sanar. Había perdonado, no porque debía hacerlo, sino porque entendí que el perdón me liberaba, me dejaba ir, me permitía seguir adelante. La mansión seguía siendo un recuerdo, un lugar que había representado tanto amor y tanto dolor. Pero ese lugar ya no podía definir mi vida. Ni las paredes de mármol, ni los muebles de lujo, ni las joyas, nada de eso podía darme lo que realmente quería. Lo que quería, lo que había estado buscando todo este tiempo, era la paz interior. Y eso lo había encontrado por fin. Mi paz no dependía de nada externo. No dependía de lo que Luciana pensara de mí, ni de lo que Santiago podía ofrecerme. Mis días ahora estaban llenos de pequeños momentos de felicidad. Ya no necesitaba grandes logros o grandes reconocimientos. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que ya había conseguido. Mi libertad. Había renacido. Y aunque el camino había sido doloroso, estaba agradecida por haberlo recorrido. La mujer que había sido ya no existía, pero la mujer que era ahora me hacía sentir orgullosa. Finalmente, entendí que, para encontrar la paz, primero tenía que liberarme de las expectativas ajenas. La paz viene cuando aceptas tu historia, tus errores y tus aciertos, y decides no vivir para los demás, sino para ti. Y eso era lo que había hecho. Había tomado el control de mi vida y había elegido ser feliz, aunque no fuera el tipo de felicidad que los demás esperaban de mí. ¿Y tú? Si te encontraras en mi lugar, ¿te quedarías esperando que todo cambiara por sí solo o tomarías la valentía de reconstruir tu vida, aun cuando sientas que has sido olvidada o ignorada por aquellos que más querías? Si en este momento te sientes sola, rechazada o menospreciada, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres menos. No eres un error ni un olvido. Eres una mujer de raíces profundas, llena de historia y amor. Aunque la vida te haya dado dolor, te ha dado también una fortaleza que muchos no entienden. No dejes que el rechazo de los demás te haga olvidar lo valiosa que eres. En algún momento, cada una de nosotras tiene que aprender a levantarse sola, a recuperar su dignidad y a abrazar lo que la vida todavía tiene reservado. Tu paz y tu felicidad no dependen de lo que otros hagan o digan de ti, sino de la decisión que tomes hoy para honrarte a ti misma. Recuerda, la verdadera fuerza radica en saber que lo que has dado no se pierde, sino que te prepara para lo mejor que está por venir. No dejes que lo que no fue te impida ver todo lo que aún puedes ser. Eres digna de amor, de respeto y de una vida llena de momentos hermosos que solo tú puedes crear. Tu historia no se acaba aquí. Hay mucho más por vivir, mucho más por dar. Y lo mejor de todo, aún puedes decidir qué capítulo escribir a continuación. ¿Te has preguntado qué harías si, una semana después de la muerte de tu esposo,
¿Te enfrentas a algo que te quita el aire? Esta mujer descubrió un secreto en la casa de su nuera que cambió todo lo que pensaba sobre su familia. Haz clic ahora en el vídeo de la pantalla final para ver cómo una revelación inesperada transformó su vida y lo que hizo cuando lo vio. No querrás perderte lo que sucedió. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.